Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Y hoy vengo a hablar de un escritor que me han recomendado bastante y por mucho tiempo, que destaca principalmente por escribir terror, suspenso, entre otros géneros. Y estoy hablando del autor norteamericano Joe Hill, quien además, cabe destacar, es hijo de nuestro querido Stephen King. Y en este caso tenemos Fantasmas, el cual es una recopilación de relatos suyos que, pese a este libro parecer bastante grueso y grande, se lee muy rápido, principalmente porque a pesar de ser grande, la letra también es bastante grande, por lo que al final se lee antes de lo esperado. En su título original se llama Fantasmas del siglo XX y no sé por qué en la traducción le pusieron solo Fantasmas. Creo que el otro título le queda mejor, es más completo, abarca mejor todo el tema principal de los cuentos. Pero bueno, comencemos a hablar acerca de lo más destacado que tiene esta recopilación. Y en este caso no voy a hablar acerca de lo positivo y lo negativo, porque creo que en este video queda mejor hablar en general sobre lo que más destaca esta recopilación de relatos. Debo mencionar que este es el primer libro que leo de Joe Hill, por lo que es como mi introducción a su escritura, a su estilo y a su imaginación, así que esto puede ser interesante. Lo primero que destaca creo que es la creatividad de ese escritor. Él es bastante original y eso se ve reflejado en casi todos sus relatos. Por ejemplo, destaco principalmente La ley de la gravedad, en la que tenemos a personas normales, pero además de eso, un personaje que es una persona inflable, literalmente inflable. Es un globo con forma de persona que vive igual que todos los demás. En este relato hay gente inflable que también vive por ahí, está en el mundo y son como nosotros, excepto que son inflables, por lo tanto son más frágiles y tienen ciertas propiedades que resultan bastante interesantes. También tenemos El último aliento, en el que hay un museo precisamente de últimos alientos, en los que hay frasquitos con el último aliento de alguien, generalmente alguien famoso. Y el principal atractivo de este museo es que podemos oír los últimos alientos de las personas mediante este aparato, que se me olvidó el nombre en este momento, que lo pones y puedes oír lo que pasa dentro de algo. Podemos oír qué es lo que suena, que obviamente es silencio, pero son diferentes tipos de silencio. Estos dos relatos los menciono por poner un ejemplo de la creatividad que tiene Joe Hill, algo que inmediatamente atrapa al lector. Pero si algo debo mencionar es que los puntos de vista de Joe Hill son principalmente escalofriantes y oscuros. Y lo curioso de esto es que nos presentan situaciones que en principio no parecen que den para estas cosas, parecen situaciones dirigidas o enfocadas en otro aspecto, pero él le da una visión espeluznante, algo bastante oscuro, terrorífico, y sí, a mí me llegó a asustar. Pero lo bueno de esta recopilación es que no solo hay relatos así de ese tipo de terror, de oscuros, sino que también hay otros mucho más sentimentales que me llegan a conmover bastante. Por ejemplo, Un fantasma del siglo XX es una historia que ahí nos presenta el fantasma de una niña que, pese a tener elementos sobrenaturales, sí que llega a conmover, me llegó a lo más profundo de mi alma. Y también otra cosa que debo mencionar es que en algunos relatos Hill nos deja la historia inconclusa, queda como a medias, entonces esto en algunos parece ser que funciona muy bien, pero en otros, al menos en mi caso, no me gustó como quedó. Son historias que nos va desarrollando todo, nos presenta los personajes, la situación, lo que pasa, un acontecimiento, y cuando va llegando a algo, termina y nos deja ahí esperando a qué pasa. Y esto, por ejemplo, sucede en la historia llamada El teléfono negro, y en esta, a pesar de que sí hay un desenlace, termina cortado. Se siente como que debería pasar algo más, como que debería haber una conclusión, sin embargo no se da. Y en esta historia no me gustó porque me chocó, me corta de repente toda la atmósfera, toda la tensión que se estaba manejando. Y sin embargo, en otras historias como Carrera Final pasa lo mismo, nos presentan una situación, unos personajes, un escenario, algo ocurre y cuando va a pasar algo, está lo más emocionante, termina. Sin embargo, en este caso me gustó bastante y quedé fascinado. Creo que se debe principalmente a la temática de esa historia y el ambiente y todo como lo plantea, creo que se da mejor en esta y da más pie a pensar qué es lo que pudo haber pasado. Nos da pistas que nosotros podemos atar cabos sueltos y llegar a una conclusión. Pero realmente lo que creo es que la principal razón por la que una me gustó tanto y la otra no me gustó
fue porque en el prólogo de este libro, que por cierto fue escrito por Christopher Golden, se destaca el teléfono negro, que es la historia que no me gustó, y no se menciona carrera final. Puede ser que debido a esta expectativa que me generó, no me gustara una por estar esperando algo muy bueno y la otra me fascinara por no esperar nada. Estas cosas suelen suceder. También algo que me encantó de esta recopilación es que presenta homenaje a otros autores. Por ejemplo, el más evidente es el homenaje a Franz Kafka con su historia Oirás cantar a la langosta, en la cual, y bueno, en esta historia langosta se refiere a un grillo, un saltamontes, a este bichito que estoy poniendo en el video, esta foto. Y lo destaco porque en mi país langosta se le dice a este animal marino, por lo que yo pensaba que se referían a estos animales, pero no, langosta se refiere a estos otros, para que lo tengan presente y no caigan en confusiones como me sucedió a mí. Y esta historia trata acerca de un joven que de repente se despierta siendo un grillo, un saltamontes, una langosta, como se dice en la historia, en claro homenaje a la metamorfosis de Franz Kafka, que pese a que al principio parece casi una copia exacta de la narración de Kafka, con fragmentos iguales incluso, la historia comienza a tomar otro rumbo y se va poniendo cada vez más oscura y grotesca. Es una de mis favoritas. Y también hay homenajes no solo a autores, sino a historias, a otras novelas. Por ejemplo, puedo destacar Los hijos de Abraham, que no voy a decir a qué homenajea, pero creo que debí haberlo visto venir. Pero la verdad es que no lo vi venir de ninguna manera. Me sorprendió bastante cuando iba ya a mitad de la historia a qué era lo que estaba pasando, quiénes eran esos personajes, porque me impactó mucho, no lo vi venir. Debí haberlo visto, pero me tomó por sorpresa. Y lo cierto es que me parece una historia excelente. Tiene este enfoque oscuro que les mencionaba antes, escalofriante, y es un homenaje a una historia bastante conocida y estoy casi seguro que les va a gustar. También hay otros que son muy simbólicos, como es el caso de La máscara de mi padre, un relato bastante extraño que trata acerca de una familia, la mamá, el papá y el hijo, que se van a pasar un día o unos días a una cabaña que queda metida en el bosque, pero en esa cabaña la tradición es, siempre que pasan ahí, estar todo el tiempo utilizando máscaras, porque es una tradición familiar que siempre se ha hecho, así que todos, la mamá, el papá y el hijo, se ponen una máscara. La casa está llena de máscaras que pueden utilizar cualquiera de ellas, las que más les gusten, así que deben estar con una máscara puesta. Y a partir de ahí el relato se pone muy, pero muy extraño. Me dejó bastante perturbado, pero lo disfruté muchísimo. Es el tipo de historias que no te cansarás de repetirla una y otra vez porque cada vez le encuentras más significados a las cosas o distintos significados. Sin embargo, no todo puede ser excelente. Hay algunos relatos, como por ejemplo creo que son Mejor que en casa y El desayuno de la viuda, en los que pese a estar bien y explorar bastante bien el personaje, sus relaciones, todo el ambiente, desarrollarse de manera coherente, hacer todo muy bien, se sienten fuera de lugar porque no tienen relación con la temática, que es esta de fantasmas, fantasmas del siglo XX. Y creo que están de más en esa recopilación, están de relleno. Y hay otros que pese a estar relacionados, como Madera Muerta, no provocan mayor emoción, simplemente están como de relleno, no generan nada. Es interesante porque este relato nos plantea fantasmas, pero fantasmas de un árbol, fantasmas de bosques, por ejemplo, que es muy corto y no me deja especialmente, no me genera ningún impacto en mí. Pero bueno, voy a mencionar para mí cuáles fueron los mejores relatos y debo empezar con el mejor cuento de terror del siglo XX, así se llama, el cual me pareció bastante terrorífico, me perturbó mucho y está muy bien logrado, abre perfectamente esta recopilación, me prepara para todo lo que viene. La ley de la gravedad, que como digo es de este mundo en el que hay personas y personas inflables, que es sumamente conmovedor. También Oirás cantar a la langosta es una historia bastante perturbadora. Aquí perturban muchas cosas en esta recopilación, es bastante perturbadora en general. Y esta creo que la van a disfrutar bastante si les gusta ese terror, si les gusta lo que es grotesco. Esta sin duda no los va a decepcionar. Hijos de Abraham, como les dije, es un homenaje a una historia muy conocida que nos da un enfoque mucho más oscuro, que además de eso explora las relaciones que hay entre un padre y sus hijos y todos los conflictos que pueden surgir. Es fascinante. La capa es de las mejores que tiene esta recopilación.
una historia que igualmente se mantiene ese enfoque perverso, espeluznante, de algo que en principio no tiene relación, parece que no puede tomar ese rumbo, parece más bien algo milagroso, algo que puede llevar a grandes cosas, a hacer el bien, pero en este caso se vuelve oscuro, se vuelve terrorífico. Y para finalizar, creo que la mejor historia que tiene esta recopilación es precisamente la última, que se llama Reclusión Voluntaria. Es la más larga, creo, y tiene toques de terror, bueno, bastante terror. Hay pasajes que realmente son escalofriantes, ponen la piel de gallina. Y al llegar a esta historia y terminar esta recopilación es donde me doy cuenta que es una de las mejores recopilaciones de relatos que he leído. Está a la altura de El umbral de la noche de Stephen King, por ejemplo, e incluso se le acerca bastante a los libros de sangre de Clive Barker. Y eso para mí es decir bastante, porque pese a que solo he leído el volumen 1 de estos libros de sangre, con eso quedé fascinado y decir que algo se le acerca para mí es algo extraordinario. Pero bueno, esto es lo que opino acerca de Fantasmas de Joe Hill. También es mis primeras impresiones de este escritor, porque es la primera vez que lo leo. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y recomiéndenme qué libros les gustaría que leyera. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.